Y escuchando ahí la canción del Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, le damos la bienvenida a Sil Marshall y a su columna de cine y psicoanálisis. ¿Cómo estás, Sil? Buen día, gente. Acá descubriendo que la mañanita se ha puesto más fresca. Así es, así parece. Saquen gorrito de lana, guante y bufanda para más tarde, porque la van a necesitar. Bueno, te decían que se iba a poner más lindo, pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Yo ya tengo que lavar ropa, gente. Complicado para lavar ropa, pero bueno. Bueno, aquí les traje hoy, haciendo alusión a que el lunes fue el Día del Amigo, en vez de una película, una miniserie de HBO. Es esta miniserie que se llama Distrito San Luis, y que la pueden buscar directamente por las siglas DTF. Ahí la Mica nos va a contar un poquito de qué se trata la sinopsis. Es una miniserie estrenada en marzo de este año, del 2026, y que ha tenido una excelente recepción por la crítica. Me sorprende que es una sinopsis bien cortita y concisa. Dice, es una miniserie de televisión de 7 episodios. 3 personas de mediana edad se enredan en un triángulo amoroso que conduce a la muerte prematura de una de ellas. Y nada más. Nada más, cortito. Me encanta, muy bien, muy bien. Para resumir una serie, un montón. Sí. No, está bueno. A mí me gusta que sea corto porque no hace falta que diga tanto. Sí, que no te cuente tanto, sino más que te genere esa duda de por qué. Sí. La sinopsis dice lo que dice. Es tan breve. Bueno, esta miniserie es escrita, dirigida y guionada por Steven Conrad, del que tal vez ustedes han visto, por ejemplo, él fue escritor de la película La vida secreta de Walter Mitty y también En busca de la felicidad, que son las más conocidas que encontré. Como él es guionista de fábrica, digamos, se ha dedicado más a la tele que al cine, pero bueno, esas han sido algunas de las más conocidas de sus producciones. Es una miniserie que ustedes se sientan a verla y no se pueden levantar hasta que no la terminan, porque la verdad que tiene un relato sumamente interesante, como cada uno de los capítulos va sucediendo algo de una suerte de pelado de cebolla, ¿no? O sea, abrimos una capa y nos emocionamos y vamos viendo que cuando queremos seguir teniendo una hipótesis, el próximo capítulo se pone en cuestión. Claro. Y así. En el género tenemos una comedia negra, un thriller psicológico y también es un policial, ¿no? Porque lo que ellos están... Lo que dice ahí también la sinopsis es que hay que descubrir la muerte de alguien, qué ha sucedido con esa persona. Hay uno de los 3 personajes que muere, no les voy a decir cuál, véanla. Y bueno, de eso va la serie. En cada capítulo uno va junto con ellos y junto con los detectives, intentando indagar qué ha sucedido ahí, ¿no? Se trata de 2 hombres y una mujer. Estos 2 hombres son amigos, que si bien es una amistad reciente, es una amistad que va pasando por múltiples facetas, donde se confluye el amor y la amistad, ¿no? Después sucede un encuentro amoroso, digamos una infidelidad por parte de uno de los personajes, y cuando el otro personaje lo descubre, en lugar de plantear una situación de caos, se sucede un trío. Bien. Así que díganme si no ya les parece interesante, habiéndoles contado solamente esa parte, ¿no? Después tenemos la otra parte, que como sucede también la muerte de alguien, hay una investigación de por medio para hacer, ¿no? Entonces toca las dos grandes problemáticas filosóficas de la humanidad, es qué hacemos con el sexo y qué hacemos con la muerte, ¿no? Es sumamente entretenida si lo miramos por ese lado. Y además que bastante conmovedora, ¿no? Porque se trata de gente grande, entonces es fácil sentirse como un poco identificado con estos personajes, que ya han llegado a esa etapa en su vida donde empiezan a preguntarse sobre qué hice hasta acá, a dónde voy a ir, qué es lo que necesito, por qué me pasa lo que me pasa. Y de los 3 personajes, hay uno que se anima a las preguntas y los otros es como que se dejan llevar por él, ¿no? Entonces, bueno, después voy a volver sobre ese punto. Pero respecto a esto de miren que los yanquis tienen mucho incluido dentro de
sus maneras de hablar esto de la crisis de la mediana edad, ¿no? Sí. Que se supone que es una crisis que sucede a los 40 años y se supone que le sucede solamente o más a los varones que a las mujeres, o sea, bueno. Y hay un desarrollo bastante marcado sobre eso, ¿no? Porque se trata de dos hombres que están a la mitad de su vida, vamos a decir, ¿no? Nada más que hay uno que empieza a hacerse ciertas preguntas por un problema que tiene anteriormente, un problema físico, que es bastante curioso, y hay el otro que no. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que uno... A ver, ¿por qué hablamos de una crisis de mediana edad? Podemos hablar de una crisis en cualquier momento de la vida. Cuando uno empieza a hacerse preguntas, uno empieza a hacerse una crisis, ¿no? Y se la hace a tamaño de su circunstancia y a tamaño de las preguntas que se va a permitir cuestionarse uno mismo. Entonces, por eso no me gusta lo de los 40, ¿no? Lo de esta idea que me claro, darle la idea de que sí o sí tiene que ser como en ese rango de edad. Sí. Y como que tiene que serle solamente a los varones. Claro. O sea, uno puede hacer la crisis de la mediana edad a los 17 años, a los 30, a los 50, a los 70, o no hacérsela nunca. Claro. Y saberse que ha vivido o ha venido por haber tenido tal rol en la vida respecto a tal cuestión. Ahora, si ustedes ven la gráfica que pusimos ahí en la historia del Instagram, hay algo de esto de las casitas y los tres personajes están colgando como en hamacas, ¿no? El movimiento de la hamaca, que es un ir y venir, nada más, ¿no? Y en esto también hay como una cierta alusión a cómo la cuestión de la familia o el hacerse una relación de familia y una relación de pareja ha sido un ideal en la vida, ¿no? Y estos hombres están en ese vaivén de, bueno, ¿lo logramos o no lo logramos? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Era lo que queríamos o no? En ese vaivén de las hamacas están cada uno en su casita, con distintos motivos y atravesando distintas historias. Además que cada uno tiene su esposa, tiene cada uno su hijo y demás. Entonces la cosa se empieza a complicar cuando aparece una opción del mercado muy a la mano, así como existe el Tinder. Ellos tienen una aplicación que se llama, bueno, no me sale la palabra en inglés, pero es una aplicación que se crea para gente casada que quiere tener sexo y nada más. Mira. Como sexo sin complicaciones. Lo que no existe en realidad, pero bueno. De alguna forma, esta aplicación viene a ser también un incordio que se le suma al vaivén de las preguntas de la vida que tienen, ¿no? Porque ahí es como que se anticipa, vamos a hacer una apuesta al revés. Aparece una respuesta en lugar de una pregunta. Bien. ¿No? O sea, la respuesta pareciera que fuera ir a tener sexo. Teniendo sexo me voy a volver a sentir valorado, me voy a volver a sentir mirado, me voy a volver a sentir querido, me voy a volver a sentir hombre, me voy a volver a sentir viril, me voy a volver a sentir feliz, ¿no? Parece como que la aplicación va al lugar de tapón de eso. Y esa es su gran falla. Y después estos dos hombres generan entre sí algo mucho más interesante, que es la amistad, porque ellos se conocen de casualidad y la amistad se va armando y nos van mostrando distintas escenas de cómo han sido. ¿Qué sucede en esa amistad? Y es una amistad bastante interesante, porque es una amistad bastante sensible, que se plantean uno al otro las preguntas que tienen, lo perdido que están, esta desolación, se transmite muy, muy claro, uno empatiza muy bien. Lo difícil que es ser hombre, ¿no? Cuando se ponen estas lógicas tan exigentes de por medio, de que tenés que ser la cabeza de la familia, tenés que traer el sustento al 100% de tu casa, tenés que ser el compañero de tu mujer, no te tiene que pasar nadie, tenés que estar siempre al frente de la batalla. Y lo difícil que es sostener eso, ¿no? Entonces creo que también trae un poco una reflexión sobre eso. Y cómo ellos se apoyan en esta amistad para contarse y para hacerse saber uno al otro los embates que tiene esa exigencia, ¿no? Y aparecen otros dos personajes que son los que se hacen la pregunta: ¿qué hacemos con la muerte? Y que no casualidad el director pone
un señor muy mayor, de unos 70, 80 años, detective, a quien le adosan una joven detective de unos 20 años, ¿no? Y que ellos están ahí intentando desentramar toda la situación de la muerte de esta persona, desde los prejuicios y los preconceptos que ya venían trayendo ellos en sus vidas, ¿no? Yeah. Entonces, el detective mayor trae toda esta lógica más represiva, ¿no? De que, bueno, si es hombre o sea, de tal manera, si es mujer de tal manera, con el sexo se hace tal cosa, claro. Eso es demasiado raro, eso no existe, ¿cómo puede ser? ¿No? Uh-huh. Y ella no, ella tiene toda una cosa muy fluida de estos discursos más actuales, de que bueno, de que los fetiches pueden ser parte de una pareja, de que la cuestión de la sexualidad puede ser fluida, puede ser dentro del matrimonio y también afuera, pero bueno, ¿no? Entonces hay todo un embate ahí entre las cosas que ellos van a aprender respecto a este caso, ¿no? Y creo que ellos terminan en una situación más amistosa que los amigos anteriores. Mira. Que pisan más bien el palito amoroso, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante una serie cómo va mezclando todos los lazos y cómo se van complicando las relaciones por estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué se hace con el sexo y qué se hace con el amor? ¿No? Entonces son... Y creo que en lo cotidiano también nos pasa eso con la amistad. Le cuento a mi amigo lo que me pasó, no me pasó, que pienso tal cosa, que siento tal otra, que estoy pensando que tal vez debería, ¿no? Y empieza como el otro que sabe, me vuelve a preguntar, se siente mal cuando yo le vuelvo a preguntar, ¿no? O sea, hay toda una dinámica que es interesante pensarla también en términos de amistad. Podemos pasar como una rápida lista de quiénes son los actores, porque la verdad que están impecables en esta serie y que realmente es muy, muy lindo de ver. Han tenido varios premios los actores. Ay, ahora no los estoy encontrando. Sí, tengo acá los premios. Bueno, fueron nominados con 8 nominaciones a los Emmy de la temporada 2025-2026. Bueno, como mejor miniserie de TV, mejor actor de reparto. Bueno, sobre la mayoría mejor actor de reparto, después mejor dirección de miniserie o telefilm o mejor guión de miniserie o telefilm. Y también para la Asociación de Críticos de la Televisión 2026 fueron nominados a mejor película o miniserie o mejor interpretación de drama por David Harbour, que lo conocemos, los de esta generación nueva lo conocen más por Stranger Things, por haber sido uno de los actores principales, lo deben tener de ahí. Bueno, sí, realmente es impecable la actuación de cada uno y es muy interesante. Había estado leyendo algunos artículos en las críticas, como la actriz femenina, que es la que está entre medio en la gráfica, Linda Cardellini, uh-huh. ¿No? A primera vista uno piensa, si hay un trío amoroso, hay 2 hombres y una mujer, ella es una femme fatale. Y sin embargo nos sorprende la serie como el lugar de la femme fatale, que siempre ha sido una figura icónica del cine y demás, está totalmente desdibujado en esta serie, ¿no? Y cómo va cambiando un poco de personaje a personaje esta ilusión o esta sensación de que, bueno, a ver, ¿quién es el que está haciendo las cosas y por qué? Y cómo ese va arrastrando a los otros que vienen atrás. Claro. O sea, termina siendo un trío amoroso porque todos están buscando de alguna manera tener una zanahoria que perseguir, ¿no? Hay una sensación como de vacío existencial que parece que se va a suplir por encontrar algo de ese personaje. Bueno, entonces ahí me dejó como un poquito preguntando esta figura en el cine tan icónica que se ha ido como perdiendo a lo largo del tiempo. También no tiene que ver con una cuestión de época, uh-huh. ¿No? Porque también desde la mitología, o sea, era alguien que sabía, era alguien que tenía un manejo de lo desconocido, tenía un manejo del más allá, que generalmente producía terror en los hombres, ¿no? Y siempre se dibujaba en el cuerpo de una mujer, sí. Porque las mujeres siempre están un poquito más allá que los hombres en un montón de situaciones, ¿no? Y acá, que uno cree que lo va a cumplir ese lugar, realmente no. Ella es una más dentro de esta dinámica de cada uno colgado de su casita, ¿no? Y en un vaivén con el deseo
del que poco tiene para poder resolver las cosas de la vida, ¿no? Que las cosas de la vida son no menos que el amor, la amistad y la muerte, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, les dejo esta invitación que me parece que los va a tener bastante entretenidos frente a la pantalla, que la pueden encontrar en HBO. En HBO, sí, es una serie, bueno, decíamos 7 capítulos, corta, los capítulos son más o menos entre 47 y 58 minutos. Se te pasan volando. 45 minutos, 1 hora, se pasa volando. Sí. Para mirarla una tarde. Sí. O dividida entre sábado y domingo, ponele, para quien no es tan vicioso como nosotros, que por ahí nos fumamos una serie en una tarde, se puede consumir en este fin de semana, que va a estar ahí como para mirar una serie, así que bueno. Para mirar y para compartir también, ¿no? Totalmente. Porque me parece que es una linda serie para ver con otros y para charlar con amigos, ya que ha sido el Día del Amigo. Bueno, les dejo algo ahí para que tengan para conversar. Bueno, Sil, muchísimas gracias, como siempre, como todos los jueves, estamos acá para aprender un poquito más de psicoanálisis. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Con alguna otra peli.